Vamos a orar para empezar un estudio en el libro de Apocalipsis. Bully, por favor, si nos quieres guiar en una pequeña oración. Señor, te alabamos, grande eres tú, Señor Todopoderoso. Te queremos agradecer todas las bondades, todas las misericordias que tienes para con cada una de nosotros, y en especial este día te queremos agradecer por un año más de la vida de Patti y de Ami, Señor, que dentro de 2 días también celebrará su cumpleaños. Te agradecemos mucho por sus vidas y te pedimos, Señor, para que tú les cuides y les guardes, que este año que inician pues esté lleno de salud y bendiciones. Te queremos pedir también, Señor, por las pláticas de Navidad, para que tú traigas a la gente que venga realmente con un corazón dispuesto a escuchar de ti, Señor, a recibirte en su corazón. Por las personas que van a dar sus testimonios, para que tú las uses grandemente, Señor, y que sean de gran impacto en ese día, Señor. Tú pon todo lo necesario para que estas pláticas se den conforme a tu voluntad, Señor. Sabemos que pues hay varias personas que están dispuestas. Tráelas tú, Señor, que no se les anteponga nada, para que ellas puedan venir a escuchar de ti, Señor, y a querer recibirte. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hemos estado empezando a estudiar el libro de Apocalipsis y estamos en los capítulos 2 y capítulo 3 que hablan sobre las cartas de Jesús, los mensajes a 7 iglesias, que pudiera ser en el libro de Apocalipsis la porción del día de hoy, porque pues esos mensajes quedan perfectamente para nosotros desde el punto de vista de grupo como iglesia y desde el punto de vista individual. Y vimos la carta a Éfeso, que fue la primera en el capítulo 2. Éfeso, la iglesia que se olvidó de las primeras cosas. Después vimos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, la iglesia que era muy mundana. Vimos después Hasta ahí nos quedamos. No, vimos también, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, que es una iglesia que estaba sufriendo. Y aprendemos mucho acerca de cómo Dios también permite que haya sufrimiento en nuestras vidas. Pérgamo, la iglesia mundana. Y por último vimos a Tiatira, la iglesia que permitía pecado en el grupo. Y en esta ocasión vamos a ir a la siguiente iglesia, que es el mensaje a la iglesia de Sardis. Todas estas iglesias están cerca de Éfeso, si tienes por ahí el mapa de tu Biblia, y están un poquito arriba o un poquito abajo, pero casi están alineadas con o enfrente de la ciudad de Éfeso. Y vamos a ver el mensaje a la iglesia de Sardis, la iglesia muerta. La iglesia muerta. Y bueno, si tiene un mensaje fuerte para esta iglesia. Sardis, contrario a Tiatira, por ejemplo, es una iglesia, es una ciudad que estaba bien fortificada y por lo tanto tenía muchísima confianza en sí misma. A nosotros no nos pasa nada. Estaba en alto y por lo tanto un poco al norte de la ciudad de Éfeso, pero con una condición espiritual muy muy Un botón. perdón, un botón, ¿sí? Lo que pasa es que no se ve, pero no importa, ¿sí?
¿Quieren que salga yo guapo? Bueno, entonces me pongo, hola, me pongo guapo. Muy bien. Bueno, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, empezando en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Recordamos que los ángeles no son líderes de ninguna iglesia, por lo tanto se está refiriendo a los líderes, a las personas que tienen a su cargo esos grupos. Y cada vez que empieza una de estas cartas, casi siempre empieza igual. Escribe al ángel de tal iglesia, a la persona que está encargada del grupo en la iglesia de Sardis. ¿Y quién es el que escribe? Pues lo vemos aquí inmediatamente en este versículo 1 también. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. Cuando habla de los 7 espíritus de Dios, habla de la plenitud de poder, de toda la llenura de Dios, pues es Dios mismo, es el que está hablando con gran sabiduría y va a decir unas cosas fuertes a esta iglesia. Y vemos que Dios mismo pues a veces nos da algunos mensajes muy fuertes porque Él sí quiere lo mejor para nosotros. No hay aprobación para este grupo. Es un mensaje muy fuerte. Yo conozco tus obras, dice todavía este versículo 1. Nosotros sabemos que Dios es omnisciente, Él tiene toda la ciencia, no hay nada que Él tenga que aprender. Es omnipotente, es omnipresente, Él conoce el estado completo de nuestro corazón. Nosotros podríamos en un momento dado fingir, pretender, ser hipócritas en cuanto pues a nuestros compañeros que no pueden ver aquí adentro, ¿sí? Pero Dios sí lo hace. Y nosotros debemos estar siempre conscientes de que no hay nada que se le pueda ocultar a Dios. Inclusive en uno de los salmos dice, ¿a dónde iría yo para esconderme de ti? A los astros, al fondo del mar. Ahí estás tú. Imposible. Y eso nos debe de dar una saludable temor de Dios. ¿Cómo puedo yo hacer esto? ¿Cómo puedo ir a la junta esa? ¿Cómo puedo yo, si yo sé que Dios está conmigo, inclusive como cristiano, pues está en mi corazón, y Él sabe los motivos más ocultos que yo pueda tener? Y aquí en esta iglesia Él empieza muy duro diciendo, yo sé dónde estás, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y aquí está, y estás muerto. Tanto de manera individual como de manera de grupo, podemos nosotros caer en un ritualismo engañándonos a nosotros mismos. Lo que muchas veces decimos, yo cumplo con Dios. Dios me pide ciertas cosas, yo le cumplo, pero mi corazón está muy lejos de eso. Lo vemos en la religión. Yo paso frecuentemente por muchas de las iglesias aquí en México, que los domingos están llenas, pero aún ya saliendo del templo, vemos que el corazón está muy lejos de ahí. Ni entienden por qué van por un hábito, van por una persona, tal vez por temor, tengo que cumplir. Imagínate que Dios, no, yo le voy a cumplir a Dios, pero no hay nada dentro. Es muy importante que tú en lo individual, que yo en lo individual entienda que mi relación con Dios no es hacer cosas exteriores, sino
tener cambios interiores. El interior es lo que quiere ver Dios. Ahora, el interior sale hacia afuera con la manera de tu comportamiento. Pero tu comportamiento exterior no puede sustituir lo que está pasando adentro. Y ese es uno de los grandes males de todas las religiones. Tengo que hacer muchas cosas. Pero no importa si por dentro soy totalmente indiferente o hasta rechazo todo. Dios no lo ve así. Inclusive con los mismos fariseos, cuando Él está fuertemente criticando a la religión de sus días, ahí en Mateo capítulo 5, Él habla con ellos, tratando de explicar este punto que debe ser muy claro para cada uno de nosotros. Como todos venimos, yo creo tú también, de religión, pues traemos ese fondo de que, bueno, yo puedo portarme bien, yo puedo pretender que soy muy bueno y ya con eso. Y eso está totalmente mal. Y Cristo lo hace aquí en Mateo 5, en el versículo 21. Perdón, es 31, ¿verdad? Mateo 5. Bueno, no, el 21 sí. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no mataréis. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces no es la acción exterior de matar a alguien, sino la actitud interior de asesinar a alguien por dentro. Y ya mataste. La persona que te dice yo nunca he matado, tú le dices pues perdóname, pero creo que me estás mintiendo. ¿Cuántas veces has tú odiado a tu prójimo? Y ya lo mataste. Y está recalcando esto porque es muy importante en nuestra relación con Dios. Y lo vuelve a decir otra vez en el versículo 27, aquí en Mateo 5, y dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? Ustedes saben perfectamente los mandamientos. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra vez estamos hablando del interior del hombre y no el exterior. Por eso es mucho más fácil, y ves tú las iglesias llenas, la religión es muy fácil, porque yo puedo ir a pretender, yo puedo darme la limosna, yo puedo sonreír, esto, lo otro, pero mi interior es el que Dios quiere. Y el interior no es un ritual semanal, sino es todo el día en mi pensamiento, en mis motivos de cómo conducirme, que después salen hacia afuera en mi comportamiento exterior. ¿Sí? Hay muchos cristianos inclusive que no están tan bien en su relación con Dios y entonces sustituyen actos exteriores por lo que falta de su interior. Y los ves trabajando y van a esto y sí, voy a la Cruz Roja y luego voy a los hospitales y hago yo muchas cosas, pero mi interior está mal. Lo que hago en el exterior debe ser producto de mi interior, no sustituto de mi interior, ¿sí? Y bueno, Jesús no se cansa de decirnos esto. Y por eso Jesús habla de una relación con Él, nunca habla de una religión. Jesús no vino a poner ninguna religión. Ya estaba puesta. La puso Dios en el Antiguo Testamento y se llamó el judaísmo.
Y lo puso Dios para que el hombre viera que con una religión no llega al hombre. Y el judaísmo fracasó totalmente. ¿Cómo crees tú que vendría Jesús y decir, bueno, fracasó aquella, yo pongo otra? Jesús no puso ninguna relación. Él vino a hablar de esto. Tú necesitas tener una relación directa con Dios. Y en esa relación, tu interior es muy importante. Aquí mismo, otra vez en Mateo 5, nos vamos, continuamos otra vez en el versículo 31, lo vuelve a recalcar. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, otra vez, no es del exterior, es lo que pasa en tu corazón. Versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo. Versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os dicho. Versículo 43, oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo. Bueno, ¿cuántas veces lo voy a tener que decir? Dice Jesús, ¿no? Porque es muy importante. Todos caemos en esto. Pati dice, yo no fallo en mis estudios de los miércoles. Llevo 74 años, y hoy es su cumpleaños, viendo todos los miércoles. Nunca fallo. Es más, me dan mi estrellita de asistencia. ¿Sirve eso para algo? No sirve para nada. ¿Sí? Qué bueno que vienes, pero que eso debe de resultar en que tu interior se deleita, se llena de Dios en todo lo que oyes, en todo lo que aprendes, y entonces sí sirve. Pero tú vienes sentada aquí porque ayer te peleaste con no sé quién y mañana, y entonces dices, bueno, una y una, ¿no? Ayer me peleé, pero hoy sí me porto bien. No, eso es absurdo. Esa es religión y no quiere religión. Y en Sardis esto es lo que está pasando. Sardis está a punto de desaparecer como grupo, porque no hay nada. Dice aquí el versículo que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántas personas inclusive pues vienen a los estudios y ni siquiera tienen a Cristo como su Salvador? Yo lo veo mucho en las iglesias allá afuera. A veces me han invitado a que yo vaya a predicar a alguna iglesia. Yo me acuerdo que fui a Acapulco, a una iglesia grande, por favor, ven. Y bueno, pues fui con mucho gusto, aunque yo pienso que no es mi ministerio hacer eso. Y entonces yo prediqué, no me acuerdo de qué, y cuando yo pedí que la persona que quisiera recibir a Cristo, que por favor pasara al frente, pasó el pastor. ¿Cómo? Pasaron varios de los denominados ancianos o líderes de la iglesia, bastante entristecidos por lo que estaban oyendo. Pues entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Sí? Pero eso sí puede pasar, en donde hay muchos grupos que sí hablan de Jesús, pero no estamos hablando del señorío de Jesús, de que Jesús es el dueño y señor de tu vida. Sigue siendo el que te ayuda, el que te da bonitas palabras para tener un poco de optimismo en tu vida diaria. ¿No? A eso no se dedica Jesús, ¿sí? Para nada. Él no te quiere dar optimismo, Él te quiere dar esperanza, de cosas certeras que vienen de sus promesas. Y tú quieres realmente tenerlo como el Señor de tu vida. En Sardis no está pasando esto. Para nada. Y entonces, pues nos preguntamos nosotros mismos si podríamos o si estamos cayendo en eso. Estaba yo pensando, ahora que venía manejando hacia esta casa esta mañana, yo decía, ya tenemos un año que venimos aquí todos los miércoles. Antes íbamos a otra casa y antes a otra casa, y son muchos años, ¿sí? Y puedes estar tú predicando ya en automático. ¿Cuántos años hemos dado la plática de Navidad? Yo la doy hasta dormido. Sí.
Desde 1981 no ha habido un año que no hemos tenido la plática de Navidad. ¿Sí? Bueno, pero tiene sus grandes peligros, ¿verdad? En donde, pues mejor trae el cassette, ya no hay cassette. Pones el disco, ¿verdad? Y hay que hable solo. No es eso, sino que aunque sea el mismo tema, aunque sea la misma enseñanza, tu corazón sí está bien con Dios. Y quieres pasar el mensaje para que aquella persona que para él sí es totalmente nuevo, sí le pegue, sí quiera arrancar con Cristo. Esto no estaba pasando aquí en la iglesia de Sardis. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Es el pasaje en donde Dios manda a Samuel para seleccionar al que va a ser el rey de Israel, porque Saúl ha fallado y realmente Dios ya lo ha descalificado. Y va a la casa de Isaí y entonces empieza a ver a cada uno de los hijos de Isaí, y falta uno que es el más pequeño. Dice aquí el versículo 4, hizo pues Samuel como dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí. Versículo 6, aconteció que cuando ellos vinieron, vino a él Eliab, que era el hijo mayor de Isaí, y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido, dijo Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Que eso quede bien grabado en tu vida, que Jehová lo que le interesa a él es tu corazón. No le va a importar cuántos años estuviste en el África haciendo muchos sacrificios personales para ayudar a la gente. A veces me pregunto yo, ha habido mucha publicidad sobre una señora que se llamaba la Madre Teresa. Bueno, ¿la Madre Teresa realmente fue salva o hacía muchas obras de caridad ayudando a mucha gente? No lo sé, pero ahí está una línea muy delgada, en donde, cuando menos en cuanto a ti, porque tú no puedes hablar de otras personas, en cuanto a mí, yo sí estoy bien con Dios. Y mis actos exteriores lo demuestran, pero no lo sustituyen. ¿Ok? Y esto es una situación muy fuerte que tenemos aquí en la iglesia de Sardis. Santiago, capítulo 2, versículo 18. Santiago, capítulo 2, en el versículo 18. Que dice así. Alguno me dirá, yo tengo fe, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Las obras no ayudan en nada a tu salvación. Las obras demuestran tu salvación. ¿Sí? Algunos también a veces me preguntan, oye, ¿me puedes decir exactamente cuál es la diferencia entre la religión y lo que ustedes predican? Que yo le digo, es el cristianismo, es seguir a Cristo. Le dije, es muy sencillo, no importa cuál religión es. La religión te exige obras, con las cuales tal vez, quizá, pudiera ser que llegues a la marca que Dios quiere, que nunca llegas. Mientras que en el cristianismo las obras no valen
nada para la salvación, porque la salvación es gratis en Cristo Jesús. Las obras sí tienen su lugar. Demuestran, delatan, hacen evidente una salvación que ya tengo. Esto también debe quedar claro para cuando tú estés hablando con diferentes personas acerca de Cristo, porque a veces te quieren ya empezar a meter que si la Virgen y que si el rosario, que si el Papa o las indulgencias, y tú dices, ¿para qué hablar de eso? ¿No? Cuando Martín Lutero recibió un libro bastante extenso, era una carta muy extensa de un señor que se llamaba Erasmo, allá en Rotterdam. Él estaba criticando a Lutero y Lutero le dio mucho gusto. Estás criticando el núcleo. Ahora sí estamos hablando, no fueron cositas tontas ahí pequeñas. El hombre se salva por fe y no por obras. Las obras no te dan la salvación. Y la iglesia de Sardis, pues ni obras tenía, estaba realmente totalmente muerta. Dice aquí el versículo, continuando con la carta de Dios a la iglesia de Sardis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay cosas que te van a pasar y te van a hacer morir, y hay cosas que tú debes hacer morir porque están siendo obstáculos para que tú realmente tengas una buena relación con Dios. Y tú sabes que lo más importante en una casa son los cimientos. Podríamos hablar de las ventanas, podríamos hablar de las puertas, podríamos hablar de la escalera, cómo la vas a poner, pero todo eso realmente es secundario si no ponemos atención esencial al cimiento. Y parece ser que en Sardis ese cimiento no estaba. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24, unos versículos que tú y yo nos sabemos de memoria y que los hemos hasta cantado ahí con nuestros hijos muchas veces. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye, pues es una persona que sí está oyendo, es una persona que está aquí hoy, ahí sentada escuchando las cosas de Dios. Qué bonito mensaje. Sí estoy oyendo. Y las hace, sale de aquí y toma eso para su vida y lo aplica. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Las tormentas van a venir, tanto para el cristiano como para el no cristiano. Pero en las tormentas vas a ver con mayor fuerza si realmente Cristo está en tu vida. ¿Por qué? Porque no cae. Está fundada sobre la roca, sobre Cristo mismo, ¿sí? Sin embargo, una persona superficial, una persona que tiene nada más el exterior, pues es el que compara aquí, y dice el versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras, todas estas personas ahí en la iglesia de Sardis, ¿verdad? Están oyendo las palabras, pero no las hacen. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No puso atención al fundamento. Vinieron ríos, resoplaron contra aquella casa y pues dieron con ímpetu y cayó. Y fue grande su ruina. Dios traerá pruebas a tu vida. Ahí vienen pruebas conforme a tu crecimiento para ver tu cristianismo. Que muchas veces dicen que su cristianismo está muy relacionado con el tiempo que toma
que tú das gracias durante la prueba. ¿Nunca das gracias? Uy, si das gracias pero te toma 7 años, si das gracias pero ese mismo día, a pruebas difíciles que van a venir a tu vida, los vamos a tener, ¿no? Y decir, gracias Dios, fíjate que sí lo necesito, esto me hace realmente verte con mayor fuerza, agarrarme de ti y realmente estar muy compenetrado contigo, en lugar de mi vida superficial que yo siempre tengo, porque pues como no tengo pruebas, pues hasta te dejo y me olvido de ti con mucha facilidad. Las pruebas son grandes bendiciones de Dios. Sardis ciertamente iba a necesitar algo de esto. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí la palabra perfectas siempre en la Biblia es maduras, ¿no? No veo que es una iglesia madura, es una iglesia que está jugando a las cosas de Dios, pero no hay seriedad y eso puede traer muchos problemas. Acuérdate, dice el capítulo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Todos nosotros tenemos esa, yo creo que tú también, yo recuerdo con mucho cariño todas esas primeras semanas, meses de mi introducción a la vida cristiana. El empezar a leer la Biblia, yo nunca la había leído, el ir a los estudios y ahí oír cosas maravillosas que yo nunca había escuchado o nunca le había puesto atención, versículos que me estaban siendo grandes, impactantes, y yo que tenía que decir, oye, ¿dónde dijiste que está ese versículo? Y lo apuntaba para ir a buscarlo yo después. Yo, desobediente, como siempre, me dijeron que yo necesitaba leer el Evangelio de Juan. Y terminado el Evangelio de Juan un par de veces, entonces empezar a leer el Nuevo Testamento. Pero pues yo era más que eso, y los domingos en la tarde yo me acuerdo, me sentaba en la sala y me empezaba a explorar la Biblia. El libro de Deuteronomio, ¿qué dice? Oye, mira aquí los Salmos, y yo estaba ahí metido, ¿verdad? Y entonces avanzaba poquito en mi lectura por la curiosidad, pero bueno, era una curiosidad sana, saludable. Había tantas cosas que yo quería descubrir, como el niño chiquito que está empezando a descubrir el mundo de su alrededor al despertar, ¿sí? Esa debe ser tu experiencia, a recordar esos momentos tan bonitos de cómo tú arrancaste en tu vida cristiana. Yo tengo muchos recuerdos realmente muy dulces de esos días. Y bueno, siempre debemos de acordarnos. Acuérdate de dónde te saqué, dice Jesús. Y entonces empiezas a pensar, sí, cierto, mira nada más. No me acordaba de esto y de esto y de esto. ¿Y dónde iba yo? Totalmente a mi destrucción. Debo de acordarme con frecuencia de todo aquello. Y es lo que le está diciendo aquí a la iglesia de Sardis. Acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído, de cómo te encantó esa primera lectura del Evangelio de Juan. De esas tardes los domingos que íbamos a un restaurante Denis como a las 5 o 6 de la tarde a tomar un café, una serie de muchachos, que yo quizá era el más viejo, yo tenía 33 años, y eran muchachos de 20 y de 25 años, y íbamos a tomar un café y salíamos a las 12 de la noche. Y era platicar. Mira de nuestras experiencias, de lo que estábamos aprendiendo de la Biblia y de lo que estábamos nosotros experimentando en nuestra vida. Me recuerdo todo eso con mucho cariño. Ya lo he dicho, me acuerdo un domingo, ¿verdad?, que llegó un señor un poquito, más o menos de mi edad, yo creo, bigotón, de Monterrey, con el acento muy norteño. Y entonces ahí en la plática ya nos íbamos ahí. Silvestre, ¿por qué no nos guías en una oración? Y yo me acuerdo que ese restaurante retumbó. Yo estaba temblando. Pero una oración poderosísima, sencilla, pero
yo veía que esa persona realmente estaba hablando con Dios. Yo tenía un mes en Cristo. Para mí era una impresión tremenda. Yo nunca había experimentado todo eso. El domingo siguiente, por eso estaba en México, fuimos a un lugar bastante pobre económicamente, a una despedida de soltero o algo así. Y él predicó sobre Efesios 5, me acuerdo muy bien, la relación de la pareja que con Cristo, no sé qué. Y yo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que durante 33 años nunca tuve la oportunidad de oír algo tan fuerte, tan brillante, tan poderoso que está simbrando mi corazón? Me acuerdo muy bien. Y debemos nosotros acordarnos, no sé cuál haya sido tu experiencia, seguro tú tienes la tuya. Me acuerdo cuando Bully llegó ahí a la boda de su primo Enrique, ¿verdad? Y se sentó por allá. Y, ¿Qué onda aquí? ¿Qué está pasando ahí? Señor predicando, no sé qué. Muy bonito, ¿verdad? Y son cosas que debemos recordar para estar siempre agradecidos. ¿Cuál es ese versículo? Creo que es Isaías 40. Isaías 40, deja, o es 50, espérame un tantito. Oídme. Isaías 51, versículo 1. Oídme los que seguís la justicia. Está hablando a los cristianos. Oídme los que seguís la justicia. Isaías 51, 1. Los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuiste cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Pues sí, yo sí me acuerdo muy bien. Dios me arrancó literalmente del infierno en el que vivía. Dijo, vente para acá. Aquí te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y empezó una vida muy bonita y Dios quiere que tengamos eso. Acuérdate lo que has oído, acuérdate lo que has recibido. Deleítate en esos momentos bonitos en donde, bueno, esta persona te habló y luego esto y lo otro y empezaste a ir y cómo te ayudaron y cómo empezaste para precioso. Y siempre tener ese agradecimiento a Dios, eso ayuda muchísimo para tener bien al día nuestra relación con Dios. Eso que es lo que le está diciendo a Sardis, en realidad se lo dijo también a Éfeso. Pues acuérdate de las primeras cosas. Ya se te olvidaron de cómo estabas tan bien y ahora ¿dónde andas tú? Mira dónde andas, ¿verdad? Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo en las profundidades de tu corazón y arrepiéntete. Acuérdate que la palabra arrepiéntete es base en la vida cristiana. Y arrepiéntete quiere decir cambiar de rumbo. Metanoia. Agarro y ya no voy a ir al norte, ahora voy a ir al sur. Porque el camino que yo tenía era un camino equivocado. Sardis, estás yéndote hacia abajo. Por favor, arrepiéntete. Vamos a tomar otra vez la delantera hacia Dios. Salmos 105. Salmo 105, versículo 5. Acordaos, una buena palabra, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Lo vemos constantemente. Acuérdate de cómo estabas en Egipto. Acuérdate cómo yo te abrí el mar rojo. Acuérdate de esto y del otro, en el camino, en el desierto, y cómo finalmente llegamos a la tierra prometida y vencimos. Acuérdate de todas esas cosas. Ya las tomamos por hechos. Hace 40 años que recibí a Cristo. La Biblia ya es vieja para mí. Ya me sé las historias que David y Moisés, y ya me las sé. Y no son tan frescas como cuando me las dijeron por primera vez, y cómo David se enfrentó a Goliat y cómo entonces lo venció. ¡Wow! ¿No? Bueno, debe ser siempre lo mismo. ¿Qué me pasa?
sino que todo sea fresco. Pero para Sardis no lo era. Y entonces debemos de tener mucho cuidado nosotros de que esto no nos pase a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios te advierte que tú has recibido mucho. Y al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Tú no eres la persona allá afuera que nunca ha venido a ningún estudio, que nunca ha abierto una Biblia. Tú no puedes decir eso. A mí se me ha dado mucho, por lo tanto, se me va a pedir cuentas de todo aquello. Y dice aquí el versículo 3, si no velas, si no guardas, si no vigilas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí algunos dicen, la mayoría, que no está hablando de la venida de Cristo, está hablando de tu propia vida, que si tú no atiendes, habrá destrucción en tu vida. Y esos días preciosos de ir arreglando cosas para tener una vida mejor en Cristo, se va para abajo y casi estás como cuando empezaste, con 1000 líos, 1000 problemas, ¿verdad? Y con destrucción en una gran disciplina que Dios te puede dar. Necesitamos aprender. Y hoy es el día para escuchar la voz de Dios. Hoy Dios te está diciendo, hoy es el día de salvación. ¿De qué salvación? De que te destruyas por allá. Dice 2 Corintios capítulo 6:2. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de ponerle atención a Dios. Y si la persona o el mundo no lo hace, ese no es problema ni es excusa para ti. Yo voy a atender las cosas de Dios y si los demás no las atienden, pues cuánto lo siento. ¿Sí? Que es el caso, es el caso. Tú sales allá afuera y es increíble ver que pues, dices, yo soy el único. Yo veo y aquí nadie le pone atención a Dios, no les importa y como si Dios no existiera. ¿Sí? Y las cosas vienen a la destrucción. Nada más que a veces toma tiempo. Tú sabes que el universo es tan grande y tan extenso y tan lejano que una estrella que se llegue a explotar, que llegue a tener una fuerza muy grande, a veces te llegas aquí a la Tierra que la veamos 5 y 10 años después, por la distancia tan grande que hay en años luz de esa estrella. Y tú ves esa estrella y tú dices, ahí está, mira nomás qué bonita. Pero ya no está, no es cierto. Y ya nomás viene un poco de tiempo y te va a llegar. Y vas a ver que, mira, se destruyó. Se destruyó hace mucho, pero hasta ahora lo estoy viendo. Y así en tu vida es bueno que lo veamos con anterioridad. Y Dios, que es muy misericordioso, nos advierte constantemente, hasta que viene ya el que no hay más que hacer. Pero hay que atender. Y Sardis estaba en esa condición. Pues ponme atención, todavía es tiempo de corregir, arrepiéntete, regresa a los primeros pasos. Pero bueno, Dios también nos da las cosas que sí están bien, porque dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no se han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Sí, dentro del grupo sí hay todavía algunas personas que sí están siguiendo a Dios. Y que de alguna manera proyectan hacia los demás un modelo a seguir para que los demás digan, ay, pues tengo que corregir y yo tengo que ser cuando menos como esta persona, mírala como lo que está haciendo y cómo sigue, y la verdad, pues es un aliento, es un modelo para nosotros. Sí las hay. No podemos decir que en un grupo todos están podridos, no. Pero dice aquí, pocas. No son muchas.
En este mundo, la verdad, ante 7,000 millones de gentes que tenemos en este mundo, pues ¿cuántas hay que realmente están siguiendo a Jesús? Y podemos decir, pocas. Pero siempre hay ese remanente, porque la iglesia de Dios pues nunca morirá. Las mismas puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Y habla de vestiduras blancas. Bueno, ya no se usa, ¿verdad? Pero en las grandes festividades, en donde hay algo que celebrar, en donde es una verdadera fiesta, se vestían de blanco. Que blanco también es un símbolo de pureza, es un símbolo de limpieza, que estamos hablando del interior, no necesariamente de la vestimenta exterior, ¿no? Y aquí está diciendo, yo tengo personas que realmente sí la están haciendo bien con Dios. Yo no sé si cuando ya estemos en el cielo, frecuentemente se habla de vestiduras blancas. No sé si estaremos vestidos todos de blanco. No sé, no importa. Pero por dentro sí. Por dentro estaremos que ya sin pecado. Un pecado que Cristo dejó atrás porque Él pagó por ello y no va a ir con nosotros al cielo. Y por lo menos por dentro tendremos vestiduras blancas. Aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Aquí estamos hablando del periodo de la gran tribulación, en donde va a haber grandes desastres contra los cristianos. Dice aquí, capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos son estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En cierta forma, nosotros ya estamos con vestiduras blancas. Hemos lavado nuestra vida en la sangre del Cordero, ¿sí? Ahora nada más es cuestión de ser fieles y que no sea una situación de rituales mecánicos que estamos haciendo, que es lo que Sardis estaba haciendo. Bueno, pues sí había algunas personas, gracias a Dios, siempre lo ha habido. En medio de la gran oscuridad que siempre ha habido en el mundo, hay un remanente, un pequeño grupo que ahí está. Ese milenio que la humanidad estuvo en una oscuridad tremenda, ahí estaban los cristianos, los valdeses, de un señor que se llamaba Pedro Baldo, que tenía mucho dinero, dejó todo el dinero y se puso a predicar por todos lados y formó grupos y andaban con la Biblia en el siglo XII más o menos, y ahí estaban. Y en cristianos siempre ha habido. Pero son grupitos, no son los que salen en el periódico y no son los que están en la vida pública, sino que están por abajo siguiendo a Cristo. Y ahí en Sardis también había unas pocas que tenían esa gran marca de sí seguir a Jesús. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nosotros ya hemos vencido. Es bien importante también ver que no es un condicional. Pati, si vencieres. ¿Cómo que si vencieres? Yo hace mucho que vencí. Yo ya no tengo nada que hacer. Yo ya recibí a Cristo, Cristo está en mi corazón, yo tengo mi cielo asegurado, ya no hay nada que hacer más que serle fiel a Él, no porque me quita lo vencido, no, sino porque tal vez no tenga las recompensas que pueda tener por no seguir a Jesús con todo mi corazón, ¿sí?
Pero aquí les está diciendo a la iglesia, si vencieres, vente. Tú puedes ser parte de este equipo vencedor. Será vestido de estas vestiduras blancas. Dios traerá una vida maravillosa a tu vida aquí en la tierra y después en el cielo. Y aquí muy importante, y no borraré su nombre del libro de la vida. El libro de la vida. El libro de la vida es un libro que Dios tiene, que Él escribió antes de la fundación del mundo. Y en ese libro están los nombres de los que se irán al cielo con Dios. Ya está predeterminado, Estaba concluido el libro desde antes de que viniera Adán y Eva. Y esos nombres no se borran. Ya están. Es una promesa de Dios. Es una certeza de Dios. Y mi nombre evidentemente estaba allí porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Al aceptar a Cristo solamente confirmé que mi nombre estaba ahí y no se va a borrar nunca. Vamos a leerlo aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8. Hay muchas referencias con respecto a este libro de la vida. Dice el capítulo 13, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, todas estas personas que están adorando a la bestia. Capítulo 17, versículo 8, aquí mismo también en Apocalipsis. Perdón, Carlos, ¿qué quiere decir inmolado? Inmolado, sacrificado. Capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Entonces el libro ya está. Dios nada más va trayendo a aquellas personas que ya tienen su libro. Y si tú has recibido a Cristo en tu corazón, Él ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo que tú vinieras a Cristo, porque tú estás en el libro de la vida. Y el libro de la vida es todo, El libro de la vida es como la membresía al club. Eres miembro, pasas. No eres miembro, no pasas. ¿Sí? Oye, yo otra vez mi credencial. Pásale. No, pero yo, por favor, señor, pues usted no puede pasar. Los que están en el libro de la vida están destinados a pasar la eternidad con Dios. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 12. Bueno, desde el 11. 20, 11, un pasaje también muy importante que habla del juicio final, por donde pasarán todas las personas que no tienen a Cristo. Tú no, si tienes a Cristo, porque tú ya pasaste por juicio y no pasarás por este juicio. Versículo 11, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fue un trono blanco, blanco de ira. Ese es un Dios que no te deja pasar nada. Y que viene el juicio. Y Él está sentado en ese trono para enjuiciar. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí está Dios sentado en el trono.
con 2 juegos de libros, los libros y el libro de la vida. En los libros están todas las obras de todos y cada uno de nosotros desde el principio de la tierra. Y los hombres son juzgados según sus obras. Mira, que quede bien claro, Estela. Aquí estás tú, y yo me acuerdo cuando te peleaste con tu mamá, hiciste esto, aquí está todo. ¿Sí? Pero no te puedo condenar, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es más, es hipotético, porque tú no te va a preguntar nada, tú no estarás ahí. Tú ya pasaste por juicio, el juicio de Cristo en la cruz. Pero le hablará a las personas que no tienen a Cristo. Y les dirá: tú, Pedro, Pedro García, aquí están todo lo que tú hiciste. No falta nada. Y es una larga lista. Y bueno, no sé si tú quieres decir algo en tu favor. Dice la Biblia que toda boca se cerrará. No hay nada que decir. Y dará Dios: mira, por eso hay juicio, porque yo soy justo. Si tienes algo que decir, pues dilo ahora. Y te vas a ir al infierno, no por todo lo que hiciste. Aquí está. No por eso te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno porque tu nombre no está en el libro de la vida, que es el libro de Jesús. En donde están las personas que aceptaron a Cristo y que hicieron que sus obras, todas estas cosas, estuvieran canceladas. Perdón, el libro. Entonces, en ese momento ya no hay oportunidad de decir, Señor. No. Después de la muerte no hay ninguna oportunidad. Tienes toda esta vida para atender a un Dios misericordioso que hará lo imposible porque tú vengas a Cristo. Pero una vez que tú mueres, dice la Biblia que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, 27 creo que es. Hebreos 9, sí, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay segunda oportunidad, no hay reencarnación. Tú tienes toda una vida para decidir tu eternidad. ¿Qué sucede? Que Cristo ya la predestinó. Pero ahí está. Si tú recibes a Cristo, perfecto. Si no lo recibes y mueres, se acabó. Y entonces viene el juicio en donde serás condenado y lanzado, dice la Biblia, al lago de fuego. Bueno, esto se lo dice a la iglesia de Sardis para estas personas, pocas personas en Sardis que sí están siguiendo a Cristo, y les dice que ellos tienen la absoluta confianza de que sus nombres no se borrarán del libro de la vida. Es algo maravilloso, ¿eh? Es una gran esperanza, es una gran promesa de Dios. No importa lo que yo haga ahora, mi nombre no se borrará. Inclusive por ahí alguien hipotéticamente dijo: oye, espérame, ¿y si hay un cristiano muy devoto y realmente es cristiano y todo, y se suicida? ¿Lo borramos del libro de la Biblia? ¿Tú qué piensas? No era cristiano. Bueno, es muy probable que por ello, por esa obra que está haciendo, está delatando que no fue cristiano. Pero vamos a suponer que lo que tú quieras, no pierde su salvación. Yo no pierdo mi salvación, no importa lo que pudiera pasar. Lo que sí puede pasar es que Dios me discipline por las cosas que yo hago cuando no las debo de hacer, y que si soy cristiano no debo estar haciendo nada de eso, ¿no? Y que tal vez, como dijo alguien ahorita, a lo mejor si lo haces muchas veces es que pues tú nunca fuiste cristiano, sino que nada más pretendías ser cristiano y fue una temporada a que la jugaste de cristiano. Porque un cristiano, por sus obras los conoceréis, ¿no? Es una persona que está demostrando con sus obras lo que trae adentro. Y si tiene constantemente obras que no son dignas, entonces tú dices: nunca ha sido cristiano. Sino que nada más
pues fue influido por el grupo o no sé, lo que tú quieras, ¿sí? Bueno, pues estas personas tienen la confianza de que no serán borrados del libro de la vida. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, 1. Daniel 12, 1, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Está hablando del libro de la vida. Bueno, pues un grupo que está muerto es un grupo que se junta de una manera social. Hay muchos grupos cristianos sociales, ¿eh? La YMCA era un grupo cristiano tremendísimo. Hoy es ir a hacer deporte. Y de Cristo no te hablan para nada. La Armada de Salvación, ¿no? La Armada de Salvación de Cristo. Pero hoy tampoco es un grupo que realmente hace mucho en Cristo, sino es una construcción social. Entonces, todo eso se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo. Cuentan de este lugar en la playa, en donde pues hubo unos salvamentos muy importantes de salvavidas que salvaron a algunas personas, y entonces ahí edificaron un pequeño monumento y después hicieron unos cuartitos para que la gente se pudiera bañar allí, no sé qué, y era un lugar de salvamento, pero con el tiempo fue un club en donde la gente ya pertenecía al club y ahí iban a cenar, y entonces algunos estaban pues muy descontentos porque ese no era el propósito, ¿eh? Se supone que era el salvamento, y entonces hicieron otro cuartito pero al lado, ¿sí? Y ese cuartito pues creció y fue otro club, ¿verdad? Y muy pronto toda la playa estaba llena de clubes y la gente pues allá ahogándose porque ni quien los salvara, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a salvar? Mira, los vamos a traer, vienen sucios, llenos de la arena. No nos metes aquí al club, por favor, cuando el propósito inicial era salvar a la gente. Y eso nos pasa cuando nosotros estamos perdiendo el propósito de la vida cristiana. Bueno, Sardis es un ejemplo. Yo creo que, ¿qué pasó con Sardis? Pues se perdió por ahí en las siguientes décadas. Que no te pase así, que no te llegue a pasar a ti. Que tu corazón siempre esté lleno de Jesús, que vayas a Él, y que inclusive le dices a Jesús, pues tú asegúrate de que yo estoy bien contigo. Y Él lo atiende y dice: muy bien, Pati, ahí te va una prueba o dos. Y entonces, ¡ay! Pero qué bueno, porque yo me agarro de Jesús. Realmente lo necesitamos mucho. Todavía nos faltan 2 iglesias más. La iglesia de Filadelfia, que va a ser muy bonita porque esa sí tiene cosas muy bonitas que decir. Por fin encontraremos a una buena iglesia de las 7. Señor, te damos gracias por las constantes advertencias que nos das, la necesidad de estar bien contigo, la necesidad de agarrarnos de ti porque eres el Salvador en nuestra vida diaria. Y muy agradecidos porque pues tú nos has dado tantas cosas sin nosotros merecerlas. Y queremos ser, Señor, tus embajadores, tus mensajeros en este tiempo de gran confusión, de gran oscuridad, que seamos los que estemos predicando así como lo fueron los grandes hombres de la Biblia en su tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Bendícenos, Señor, y que pues en estos tiempos de Navidad y todo esto tengamos pues muchas oportunidades de hablar con mucha gente. Se está yendo un año más en donde Dios todavía nos da oportunidad de ser salvos. Que escuchen, que vengan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.